Hey, ¿qué tal amigos? Aquí su experto en nada con carrera en decadencia favorito, Javi Trouble. Y en esta ocasión les voy a hablar acerca de la consola que últimamente rompió internet. Y esa es la Nintendo Switch. Desde antes que fuera anunciada oficialmente, la Nintendo Switch fue bastante controversial, ya que desde antes que se anunciara oficialmente, ya daba de qué hablar. Porque meses antes ya se sabía que iba a salir una Nintendo Switch 2. Meses antes salió un dummy de la consola. Era básicamente una pieza de plástico con las dimensiones y la dimensión de los controles y cómo iban a funcionar para las empresas que iban a diseñar accesorios, y de una de esas empresas se filtró la Nintendo Switch. No se sabía a este punto ni siquiera qué colores iba a tener. Solo se sabía cómo iban a integrarse la consola con los Joy-Cons y ya. Pero se notó algo muy raro, y es que había un botoncito abajo del botón de Home. Meses después de esto, se filtró un render de la consola ya con los colores y cómo iban a ser los Joy-Cons. Con esto me refiero a ese botón C y cómo se iban a acoplar a la consola. Ya a partir de ese punto se sabía cómo iba a ser la consola, pero antes de que anunciaran la consola se sabía solamente cómo iba a ser en su forma y en los Joy-Cons, hasta que llegó el Nintendo Direct, en donde básicamente se nos mostraba las novedades de la consola. Entre esto es que ya iba a ser 4K, no me acuerdo bien si era de manera portátil o estando en la base conectada a la tele, y que los Joy-Cons iban a ser ahora magnéticos. Acerca de esto, en la ranura de los Joy-Cons se veía ahí la entrada para el Joy-Con, se veía que iba a ser muy frágil. La verdad es que con el tiempo no he visto ningún caso en el que el Joy-Con rompió esa parte de la consola. También los Joy-Cons implementaban una nueva función en donde los podías utilizar como un mouse. Esto es bastante interesante, ya que a nivel de juegos es algo que pueden utilizar de una manera bastante interesante. De hecho, se nos mostró un juego de básquetbol en silla de ruedas donde se utilizaban de cierta manera los Joy-Cons, y la verdad es que si los desarrolladores saben utilizar muy bien esta función, le van a sacar bastante provecho y sería bastante divertido. Pero vamos a una de las partes malas de la consola, y eso es el botón C, ya que este botón nos permite hablar con otros jugadores a través de un Discord, pero de Nintendo, en donde ves cómo juegan los demás y tienes la cámara de la Nintendo Switch. Los demás te pueden ver también a ti mientras juegas. Es algo interesante, pero la verdad es que no es una novedad, ya que en Discord puedes hacer esto mismo. Siento que hubiera sido más fácil meter Discord en la Nintendo Switch que hacer un programa específico para esto. Pero el punto de esto es que ese chat no es gratis, por eso no metieron Discord. Ese chat no es de paga por el momento, pero dijeron que, si no me equivoco, en marzo o a mitades del próximo año ya se iba a volver de paga. Eso significa que el botón C que vamos a apretar para el chat, si es que no pagaste la suscripción, no te va a servir de absolutamente nada. Y es un punto bastante interesante, ya que yo que consumo muchos videojuegos, es muy extraño tener algo en tu consola que no puedas utilizar. Es como ese control de las teles inteligentes, en donde tienes ahí los apartados de los servicios de streaming, ya sean Netflix, Disney, pero como no tienes la suscripción o tienes un Fire Stick, realmente no vas a utilizar ese botón y se queda inservible. Yo creo que esa es la comparación con la que ustedes pueden entender mejor ese punto. Con los accesorios de la Nintendo Switch vino una cámara que justamente sirve para que los demás jugadores puedan verte arribita de su personaje en el Mario Kart, o si estás con amigos en el chat, que puedan verte mientras tú estás jugando con ellos. Y justamente pasa lo mismo que con el botón C. Si no pagas la suscripción, esa cámara se volvería inservible, ya que Xbox o PlayStation no tienen ese accesorio oficialmente, pero si les conectas una webcam y estás haciendo streaming en Twitch, la cámara va a aparecer en Twitch. No es necesario que pagues una suscripción para poder utilizar la cámara. Y si seguimos hablando de accesorios con suscripción, llega el control retro de Nintendo. Lo cierto es que no es un control excesivamente caro, de hecho está bonito, pero le pasa lo mismo que a la cámara y al botón C. Nintendo lo que sacó fue una suscripción para juegos retro, que solamente puede tener la Nintendo Switch 2. La verdad es que no sé por qué no le implementaron lo mismo que a la 1, si son juegos que puede correr hasta una computadora bastante sencilla. Y la Nintendo Switch 1 sí tiene la potencia para poder correr juegos retro. Pero a lo que voy es que ese control retro solo sirve para los juegos retro. No lo puedes utilizar en los demás juegos. Así que igual, si no pagas la suscripción, no puedes usar el control. Pero no todo es malo con la Nintendo Switch. De hecho, tiene algo que me gustó bastante, porque se los voy a poner así. Hay juegos como The Last of Us o Grand Theft Auto que si los tienes en cierta consola y sale una nueva generación de consolas, tienes que comprar la versión de la nueva generación de consolas para tener la mejor versión de ese juego. A final de cuentas va a ser el mismo, pero como está siendo desarrollado para la nueva generación de consolas, se va a ver mejor que el anterior. Y es que Nintendo justamente aprovechó esto. El único juego con el que han implementado esto nuevo que les digo es The Legend of Zelda, ya que si tienes la versión de la Nintendo Switch 1, gratis te van a dar un DLC que mejore el juego para la Nintendo Switch 2. Así que no tienes que pagar el precio completo del juego. Eso se me hizo bastante interesante. Pero conforme pasa el tiempo, otros juegos van a hacer esto mismo, solamente que va a ser de pago. Yo siento que está un poco mejor el no pagar el precio completo por la nueva versión del juego a solo pagar una parte que mejore el juego
que ya tienes. Yo creo que lo que salió mal con la Nintendo Switch fue la manera en la que la estuvieron promocionando. Porque seamos sinceros, porque desde el tráiler de la Nintendo Switch estuvo raro que no sacaran el precio de la consola. Y esto es muy importante, ya que cada vez que pasa eso en algún tráiler de alguna consola, es de que la consola va a estar bastante cara. En este caso, el bundle de la Nintendo Switch con el juego de Super Mario World cuesta, ahorita le acabo de preguntar a Alexa, 14,800 pesos, lo cual es bastante caro. Se tiene en cuenta incluso que retrasaron el lanzamiento de la consola por los aranceles que iban a poner Trump. Esto no tenía por qué subir tanto el precio, teniendo en cuenta que es casi la misma consola que su antecesora. Solo cambian algunos aspectos y en cuanto al rendimiento, por lo que he visto yo en gameplays, no cambia tanto. O sea, sí está interesante en algunos aspectos, pero no tendría por qué haber sido tanto el precio de la consola. Y bueno, también se tiene que tener en cuenta el costo de los videojuegos. Se sabe que este hobby es bastante caro, ya que el Mario Kart World cuesta 1,900 pesos. Para mí es el precio de un juego bastante caro, teniendo en cuenta obviamente que es un Mario Kart. Y por las reseñas que he visto en internet y todo, de hecho las mecánicas del juego se ven interesantes, pero te deja mucho que desear para hacer un juego de 1,900 pesos. Y es que últimamente en la industria de los videojuegos llega a pasar algo bastante extraño, porque terminas comprando juegos que no lo valen, porque es una ruleta entre si el juego está bueno o no. O sea, sé que es Mario Kart y todo, pero ahí tenemos el ejemplo de Concord, un juego que se decía que iba a matar a los hero shooters y al final no vivió ni una semana. Para nosotros los jugadores ya es muy complicado hacer un gasto tan grande porque te estás arriesgando a que el juego no te guste. Y la verdad es que Nintendo con este precio del juego sí marcó un precedente, ya que las demás empresas van a empezar a subir los precios de los videojuegos. Puede haber videojuegos en 1,900 pesos como el Mario Kart World que sean un fiasco, pero tú ya te gastaste tus 1,900 pesos. La verdad es que Nintendo sí ha hecho algunas prácticas anticonsumidor, como lo de las cosas que puedes llegar a comprarles y no te van a servir si no pagas suscripción, o los juegos que pueden llegar a sacar bastante caros. Solo nos queda esperar a ver qué pasa con el mundo de los videojuegos, porque últimamente no sabes ni qué videojuegos van a estar buenos o no y van a estar caros para ti. Este tema lo toqué porque últimamente como consumidor de videojuegos, si te sientes en un limbo en el que un precio no te asegura que el juego te guste. Y tú como consumidor también tienes que tomar en cuenta qué aspectos lo valen y qué aspectos no. Porque para mí la Nintendo Switch 2 es una consola bastante cara, a la cual pues la verdad vas a tener como una consola secundaria más que nada. Así que espero que les haya gustado el video, denle like, suscríbanse, comenten qué les gustó, si les gustó algo de Nintendo, ¿no? Si creen que lo vale o no. Así que les mando muchos de estos y hasta la próxima.